Bueno, muchachos, buenas noches. Qué No, mío. gracias. Qué frío tan, tan. Bueno, entonces, muchachos, vamos a empezar. Eh, bueno, ya después de lo que resultó con el primer corte, vamos a empezar como un tema nuevo. Después de terminar algo más o menos de lo que respecta más relacionado con las mediciones, ¿sí? Ya sabrán pues de qué hablo, de los temas que vamos a ver esta noche. Y pues adicionalmente ya vamos a empezar una nueva parte también con lo que respecta a a el manejo de la view. ¿Listo? Va a estar muy relacionado con lo que es pues las características de los elementos. Ya pues poco a poco les iré mostrando pues a qué hago referencia, ¿vale? Entonces, Ah, hasta ahora pues habíamos manejado el apio de una manera muy básica y pues no habíamos necesitado ningún complemento adicional. Sin embargo, pues desde la primera clase yo les dije que se necesitaba algo que se llama el paquete de Control and Simulation, ¿sí? Entonces, bueno, eh, antes de empezar con la parte teórica, pues les voy a mostrar algunas cosas, les voy a preguntar les voy a mostrar a qué me refiero. Y pues ya como a la mayoría ya se nos va a vencer la licencia, pues les voy a dar un tip que pues me maté la cabeza como que buscando la forma más sencilla de encontrar los paquetes, descargarlos y eso. Y pues me di cuenta, después de mucho hacer cosas, que realmente la respuesta siempre había estado ahí, que era tener o sea, descargar el archivo tal cual de la página de Texas, perdón, de National Instruments eh, y recuerdan que yo había dicho que las versiones nuevas no se dejaban licenciar con un archivo que yo colgué al Moodle, bueno, perdón, al Classroom. Bueno, resulta que sí se dejan licenciar. Entonces, les voy a presentar las herramientas que vamos a utilizar de aquí en adelante. Son dos módulos nuevos. Entonces, ustedes me dirán si los tienen o no lo tienen. Y pues si no los tienen, yo les daré la forma de que los puedan tener y de la forma de licenciar la versión pues más reciente, que es como las que más fácil dejan descargar las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a abrir mi versión. Eh, entonces, para lo que yo les decía, o sea, yo intenté de muchísimas maneras o bueno, tenía licenciado la versión del 2016 que yo les dije al comienzo, pero al tratar de traer esos módulos adicionales que les voy a comentar, pues no pude, no me dejaban, no era tan sencillo, siempre me traía problema el programa. Entonces, realmente recurría a bajar otras versiones, otras cosas, y pues la solución, como les dije, fue al final licenciar la versión más nueva que tenía de LabVIEW, esa que siempre salía, faltan 5 días, bueno, 15 días, faltan 10 días para terminar la licencia. Esa sí se deja licenciar, solamente hay que saber eh, cómo hacer esa parte. Entonces, eh, bueno, les voy a mostrar las dos cosas que necesitamos y ustedes van a saber si las tienen o no las tienen, simplemente pues abriendo su LabVIEW. ¿Listo? Bueno, ¿a cuáles me refiero? Me refiero a dos módulos, uno que se llama el módulo de Control and Simulation. Entonces, ahorita están viendo mi pantalla
Si ustedes le dan clic derecho en la parte de diagrama de bloques, ahí debe haber una parte que dice Control and Simulation. Y si ustedes no han instalado el paquete adicional, solo les saldrá los dos primeros módulos, el que dice PID y Fuzzy Logic, ¿sí? No les saldrá lo que dice ni simulación, ni control design, ni system identification, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se darán cuenta si tienen o no tienen el primer paquete. ¿Listo? Voy a ponerlo. Voy a escribirlo. Bueno, esto siempre se demora un poquito, pero... Bueno, mientras, de las 5 personas que están en este momento, ¿cuántas tienen la versión, la última versión? ¿Cuántos tienen la del 2016? Por favor, coméntame en el chat para tener una idea. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo la de 2021, pero la estoy abriendo y me dice que ya se me venció la licencia. Ok. Bueno, sí, esa era también la cosa. Yo traté de quitarla, pero bueno. Yo también traté de quitar o sea, desinstalé y luego me tocó volver a instalarlo. Pero entonces, bueno, vamos a seguir una idea. Entonces, Luis Javier tenía la versión 2021, William, Angelo y Alex, no sé qué versión tiene usted. Profe, yo tengo la 2019. 2019. ¿Verdad que usted ya la tenía de antes? Bueno, entonces, Sí, señor. voy a mostrar los pasos. Ojalá no salga muy difícil para esa versión. Si no, pues tocaría instalar una nueva. Eh, Les pido perdón a William y a Angelo porque, o sea, yo les dije, instalen esta, que esta sí es. Y pues, no, no, al final nos quedamos con la más nueva. Entonces, los dos bloques nuevos que vamos a utilizar se llaman, primero, Control and Design, and Simulation, perdón, Model. Y el otro se llama DSC Model, que más o menos lo que traduce es, busco aquí en internet, es que siempre se me olvida. DSC Model API. Mire, ahí está. Estuve buscando muchas versiones para descargar. Es Data Logging and Supervisory Control. ¿Listo? Profe, digamos, esto no se puede descargar así como un paquetico para agregárselo al del 2016 o algo así. No, de hecho, o sea, me maté buscando los paquetes solos y no los encuentro. No, uno no los encuentra. O sea, pues bueno, si pueden encontrarlos ustedes, pues bien. Pero créanme que para mí fue muy difícil. Por ejemplo, si uno va a la página de National Instruments y dice, bueno, quiero descargar este módulo. Por ejemplo, para la versión 2021, las versiones más recientes, sí me permite descargarlo e instalarlo muy fácilmente. Pero, por ejemplo, si yo quisiera la versión del 2016, ahí no me da la opción de descargar. Y me dice, las versiones anteriores están disponibles únicamente para los clientes con membresía activa. Y ya, ahí baila, yuca, no se puede. Entonces, eso es lo malo que no pude como remediar. Y pues digamos que este módulo lo vamos a usar, pero bueno, no es tan vital. Pero el otro sí, el de Control Design, Control and Simulation, perdón, es
básico, es necesario para lo que vamos a hacer. Entonces, claro, me tocó cambiar de versión. Y bueno, o sea, utilizar la versión que sí se podía descargar como de manera muy sencilla, ¿vale? Pero bueno, aquí les voy a dar el tip para que puedan descargar la nueva versión. No tienen que hacerlo hoy, ¿listo? Pueden hacerlo en el transcurso de la semana o pues bueno, si lo van haciendo ahorita y les da el ancho de banda del internet, pues los puedo guiar paso a paso. Pero, eh, bueno, lo que hice fue descargar la versión completa, o sea, perdón, la versión más nueva. Wow, bueno, aquí tengo una que se está descargando. Eh, bueno, no, uno busca, por ejemplo, NLabVIEW. Eh, bueno, y le aparece la parte de descargar LabVIEW. Yo lo que hice fue descargar la versión más reciente, ¿sí? Y al parecer la 2020 o la 2021 se deja hacer pues lo que les voy a mostrar. Yo lo pude hacer con la versión más reciente, entonces no debería por qué no poderse con las versiones más viejas. Entonces, eh, ustedes descargan y, a ver, bueno, pongamos la descargar ahí para mostrarles. Ah, bueno, ¿cómo saben si ustedes tienen el módulo de simple? En la parte de Tools aparece una parte que dice The Module. Si no les aparece es porque no lo tienen. Si ustedes no lo pusieron desde antes, pues obviamente es natural que no lo tengan. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a descargar esto pues para que se vea. Entonces, si ya, o sea, si tienen una versión más vieja, por ejemplo la del 2016, pues sí, les recomendaría instalar la versión más nueva, ¿vale? Ahora, eh, cuando la descarguen, pues si tienen que instalar el AppView, pues de una vez les va a instalar todo. Para los que ya tengan la versión como más, o sea, las que ya tengan la versión más nueva y el compañero que me dice que pues ya, que no la tiene, o sea, que ya no está licenciada de hecho, pues cuando les salga esta parte, que pues ustedes, o sea, si no tienen instalado el AppView, pues les va a dar la opción de instalar el AppView. Fíjense acá y pónganle, o sea, fíjense que acá aparecen los add-on, que son los módulos adicionales, y pues aquí está, en Control Design and Simulation Module, Data Login and Supervisory Control Module, y pues yo me descargué otra que dice Data Login and Supervisory Control Runtime. Estas tres fueron las que descargué. ¿Listo? Como les digo, si ustedes tienen la versión más nueva, pero no tienen estos paquetes, cuando abran este instalador, pues les va a dar la opción de instalar estos paquetes. ¿Listo? No más, no necesitan instalar ninguno más. De hecho, yo ni siquiera he instalado esto y pues por el momento no lo voy a instalar. Claro que bueno, luego mi idea es utilizar una DAC en el laboratorio, pero bueno, por el momento solamente estos tres. ¿Vale? Y bueno, ya cuando lo seleccione, pues sigo next, next, next y pues que se instale. Ahora, eh, a ver, saquémosle un pantallazo acá. Ve qué raro. Como para tenerlo aquí presente. Listo. Ahora, ¿cómo lo hacen para licenciar? ¿Sí? Bueno, lo que se debe hacer es
descargar. De hecho, es un complemento que, o sea, perdón, un programa que yo había descargado ya, ¿sí? A ver, eh, si ustedes descargan esto, acá, esta versión. Bueno, ahorita voy a publicar el elemento, pues, personalizado. Está en esta carpeta, pero pues ahorita lo publico. A ver. El tema, esto. Bueno, hagámosle la fecha por el momento y ya luego modifico el tema. 09/21. Listo. Entonces aquí voy a crear material y voy a subir un archivo que es el NA License Activator. ¿Listo? Ahí se los dejo de una vez para que no se confundan. Este elemento sí funciona para las nuevas versiones. Lo que pasa es que para utilizarlo, primero que todo, voy a ponerlos acá escritos pues para que lo sigan. Listo. Entonces, primer paso, desconectarse de internet. No funciona si uno está conectado a internet. Segundo, ya cuando estamos desconectados de internet, tenemos que correr el programa, o bueno, el activador, pongámosle, con permisos de propietario, con permisos de administrador. ¿Listo? Cuando lo hagan, pues aquí no me va a funcionar, o bueno, yo ya lo hice. Bueno, solamente lo abro. Obviamente cuando ustedes lo quieran abrir, le tienen que dar ejecutar como administrador. Y ahí, fíjense que yo ya tengo licenciada mi versión 2016 y la 2021. Lo único que hice fue, primero, licenciar los módulos, ¿sí? Estos estaban sin rellenar. Tuve que licenciarlos. Y solamente licencien la parte de la bio que dice Professional Development System, ¿vale? Entonces voy a ponerlo acá. Dan clic derecho y le ponen Activate. Entonces, activar módulos en general y ¿cómo se llama? Professional Development System. Solamente ese. Y así van a ver que lo van a poder licenciar. ¿Vale? Ah, bueno. Reiniciar el equipo. Van a ver que luego de reiniciado y luego conectándose a internet, igualmente ya no les saldrá esa ventana que dice trial
10 días, 7 días, 5 días, no, ya no les va a aparecer, de una vez ya les va a aparecer licenciado. ¿Listo, muchachos? Profe, Listo, bro. Ujú. o sea que yo tengo versión 2016 de 32 bits. O sea, me toca instalar la última, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sí, Y esa, porque esa versión, perdón, esa versión esta es la que está en el Classroom, ¿cierto? no, ¿El no, link? no. La que está en el Classroom es la versión 2016. Fíjese que la View 2016, Mm, no, esa no nos sirve. La vamos a descargar directamente desde la página de National Instruments, ¿vale? ¿Será que usted nos podría regalar ese link también, por favor? Ok, no hay problema. Profe, ¿eso es para qué cosa? ¿De quién? Ah, ¿para qué? O sea, ¿es para los que se nos venció la licencia y queremos volverlo a descargar? Ah, ya, ya, ya. Claro, es que el compañero hasta ahora llega. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros necesitamos instalar estos módulos que aparecen acá. Intenté hacerlo en el 2016 y no pude. Entonces, después de mucho cacharrearle, encontré la forma de licenciar la versión más nueva, la 2021, la que ya a la mayoría se nos va a vencer o ya se nos venció. Entonces, esa se puede licenciar y esa es la que permite descargar de manera muy sencilla los módulos que vamos a utilizar de aquí en adelante. Profe, pero vea que yo la estoy descargando así como dijo y no me deja seleccionar. Me manda de una vez a agree. Ay, verdad que había un compañero que tenía ese problema. ¿Con la 2021? Sí, profe. Intenté instalarlo buscándolo en la parte de, bueno, a ver, una parte que dice, perdón, una aplicación que dice NI Package Manager. De pronto desde ahí sí va a poder para la versión más nueva. Entonces, profe, ya lo hago y le comento. Perfecto, listo. Profe, entonces primero ejecutamos el instalador con esos tres programas que usted nos mostró ahorita, o sea, los tres chulitos. Después de eso, ahí sí activamos con el net. Bueno, hacemos esos pasos de activar la licencia, ¿verdad? Exacto. Ese es el orden. Listo, ok. Claro, toca descargarlo todo primero y ya luego lo licenciamos. ¿Sí? Y si yo tengo la versión 2016, esa no me genera conflicto al momento de O sea, instalar la profe, 2021. debo decir, Espera un momento. Listo. El compañero, Gilan, la versión 2016 no deja hacer esto. Entonces, como les decía, lamentablemente pues tenemos que volver a instalar otra versión más. O sea, ni siquiera hay que desinstalar la 2016, yo lo tengo ambas. No, no Ah, me listo. marca error. Toca descargar o sea, de la página de la BIO directamente la versión más nueva y esa igualmente sí se puede licenciar con los pasos que yo les mandé. Listo. profe, una pregunta. Ujú. Yo tengo la más nueva, ¿no? Porque tenía la licencia de prueba, pero entonces me tocaría a mí desinstalarla y volver a instalar para poder hacer los pasos que usted tiene. No, O señor. así derecho. No, señor. Ya mostré que si usted descarga este instalador, si usted ya la tiene instalado la view, le va a aparecer una parte que dice agregar otros componentes. Y pues son los componentes que yo ya les había marcado acá. ¿Listo? Si tiene dudas, pues Ah, ok. devuélvase que Está yo bien. hice todo el proceso. Pues aquí queda el Hágale, profe, video. está bien. Vale. Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda? O pues ya tocaría mirar. Sí, señor. Con respecto al tema de los laboratorios, ¿se tiene pensado hacer algún laboratorio en la universidad o algo así? Sí, sí se tiene pensado. Ya pasó la primera parte. Yo no puse, no solicité laboratorios porque yo ni siquiera conocía los laboratorios. Es más, ni siquiera conocía dónde quedaban.
¿sí? No Sí. sabía qué bloques ni nada. Ya pues, o sea, yo aproveché para ir a los laboratorios, ya me conocí, o sea, ya sé dónde es que hay que llegar, ya conocí qué hay en los laboratorios, estuve ahí un tiempo mirando y pues ya sé más o menos cómo hacer o sea, qué laboratorio realizar. Entonces, la próxima vez que salgan convocatorias, pues les mandaré la opción, pues para los que quieran asistir, lo pueden hacer. ¿Listo? Listo, bro. Sí, Creo, porque sí, o sea, pues el programa es muy interesante y eso, pero o sea, para mí sería mucho más interesante algo más físico allá en la universidad, ok, de mi parte, digo. listo, listo, esa es la idea. Bueno. Bueno, muchachos, entonces ya dejemos esta parte así y vamos a empezar con la parte teórica, ¿listo? Entonces, por favor, les recomiendo la instalación, pues para que podamos ir a la par con las cosas nuevas que tenemos que hacer, pues o sea, con los módulos nuevos que nos van a servir pues, para la implementación, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, entonces hoy va a ser una clase como de transición. Vamos a ver una parte que es muy relacionada con lo que veníamos viendo antes del parcial. Y ya vamos a empezar, vamos a poner un pie en las características de de los elementos de instrumentación, que pues es lo que vamos a seguir viendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, bueno, la clase pasada habíamos quedado en que hay ciertos tipos de errores, errores sistemáticos, errores aleatorios, pero pues todos ellos nos llevan a un concepto que se llama incertidumbre, que es pues cómo nosotros podemos poner, o sea, podemos ubicar, podemos poner lo que es o sea, bueno, qué error puede tener cierta medición. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos no sé, o sea, un elemento de medición, ¿por qué ese elemento de medición tendría que tener asociada una incertidumbre? Bueno, realmente hay diferentes fuentes, ¿sí? Obviamente hay diferentes factores. Ah, la primera, digamos, sería la naturaleza de la magnitud. Por ejemplo, medir, por ejemplo, con una regla, medir algo es muy sencillo, es algo que casi no falla. Pero, por ejemplo, medir distancias muy largas tiende más a fallar los instrumentos, o sea, por diferentes variaciones. Pongan, digamos, no sé, un metro de tres o midiendo 3 o más metros, casi siempre se desvía el metro, de pronto se dobla un poquito, ¿sí? Todo eso da a una fuerte incertidumbre, más aún con algunas magnitudes mucho más difíciles de medir, como por ejemplo la corriente, el voltaje, la presión, todo eso tiene asociada una incertidumbre. También el instrumento, no es lo mismo medir con, no sé, un pie de gallo, que pues es un elemento muy preciso para medir la longitud de un elemento, y es mucho más difícil, o perdón, eh, bueno, o sea, con esa medición nosotros vamos más a la fija, pero con una reglita pequeña o con, no sé, con una regla de medio de plástico, de esas que se doblan, pues no es la misma, o sea, no se pueden realizar las mismas mediciones o bueno, no con la misma precisión. Ahí hay una fuerte incertidumbre. También el observador, también digamos que, por ejemplo, cuando estamos verificando, por ejemplo, en elementos que tienen como perillas, que marcan, por ejemplo, más o menos cuánto es, digan ustedes, una balanza. Siempre, digamos, si yo lo veo de un lado, puedo estar viendo un valor. Si yo lo estoy viendo del lado otro lado, puedo estar viendo otro valor, ¿sí? Entonces, el observador también es una fuente de incertidumbre. Y pues también las condiciones externas. Si por ejemplo, digamos, las señales, algo que pasaba muy comúnmente allá en la Nacho, era que o bueno, todavía pasa,
los laboratorios están muy cercanos entre sí. Y por ejemplo, el laboratorio de alta tensión está muy cercano al de comunicaciones. Y antes de que pusieran como un recubrimiento en la parte de comunicaciones, pues cuando estaban haciendo pruebas con laboratorio de alta tensión, los de comunicaciones detectaban unas señales gigantes en las comunicaciones y ya luego cuando se apagaba todo, pues se normalizaba. Entonces, las condiciones externas también son una fuente de incertidumbre. Entonces, estos elementos, cada uno por separado es una fuente y también, pues, unidos, pues, van a hacer la cosa peor. ¿Listo? Entonces, es importante detectar o evaluar las fuentes de incertidumbre, pues, para tener como un control sobre eso. Pero hay veces que ni siquiera lo vamos a poder controlar porque hay unas cosas que no dependen, o sea, o que no son sistemáticas como lo habíamos visto esa vez, sino que son más aleatorias. Entonces, pues ahí ya no podemos tener un control sobre eso. Entonces, pues, como les decía, esto tiene que ver mucho con errores aleatorios o sistemáticos. Ahora, la combinación de los dos tipos de errores puede llevar a expresarse, o sea, bueno, puede mirarse con dos diferentes términos, que es uno es exactitud y precisión. Hay que tener, o sea, mucho cuidado porque pues uno realmente diría, ok, exactitud y precisión deben ser, o sea, son la misma cosa, son sinónimos. Si yo lo encontrara en un crucigrama y dijera exactitud y me cabe precisión, yo pondría precisión, ¿sí? Pero no son la misma cosa, ¿vale? Cuando estamos en instrumentación, cada una tiene su propia terminología o su propia definición. Vamos a ver este gráfico que está aquí a mi derecha. Por ejemplo, ¿qué asociamos con una medida precisa y exacta? Pues digamos que, no sé, estamos en un campo de tiro, o bueno, digamos que, bueno, una persona X, no sé, digan ustedes, un John Wick está en un campo de tiro y tira siempre al medio de la diana y la mayoría de disparos quedan en la mitad. Eso sería un tiro con mucha precisión y mucha exactitud. Ahora, si llega otro man, digamos uno de esos tipos random que mata a John Wick y dispara, veamos el caso B, es decir, pues él puede tener una buena exactitud, eventualmente le dará al medio y pues en general, él, eh, o sea, está muy cerca del objetivo. Ahora, la exactitud la tiene, ¿sí? Porque no está desviada la mira, o sea, la mira está fija, pero no tiene la precisión que tiene John Wick. ¿Por qué? Porque no le atina siempre al valor que es, o sea, como que tiene un margen de error más grande que el de John Wick, pero igual él está apuntando a lo que debería ser. Tiene la exactitud, pero no tiene la precisión. Ahora, miremos el caso A. Entonces, un tipo random, o bueno, un tipo que tiene la escopeta que Nelson se ganó una vez en la feria, Nelson el de los Simpsons, ¿recuerdan el de la mira desviada? Entonces, si tengo la mira desviada, yo puedo ser muy preciso, pero no puedo ser exacto. ¿Por qué? Porque si, digamos que aquí vemos que no hay mucha diferencia entre este tiro y este tiro. Lo único diferente es que está descolocado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La precisión, o sea, la precisión es la cercanía que tienen todos los valores con los que yo manejo. O sea, con los que yo estoy, o bueno, los que tengo de una muestra en una muestra de medidas en un laboratorio, ¿sí? Si las muestras son muy similares entre sí, tengo precisión. Sin embargo, si yo veo que realmente, o sea,
Por ejemplo, acá, que no tengo exactitud, digamos que todas las muestras están muy, muy precisas, están en un solo lado, pero esas muestras apuntan a algo que no es, pues tengo la precisión, pero me falta exactitud. La exactitud es más tratar de que la medida central, la media, el promedio, esté en el valor que efectivamente yo quiero, ¿sí? Hay una diferencia. Y si yo no tengo ni precisión y exactitud, pues sería como cualquiera de nosotros. Bueno, yo no sé, todo el mundo tiene su pasado, pero pues eh, si estuviéramos en un campo de tiro, la mayoría haría algo así. No tenemos ni precisión ni exactitud, no apuntamos, el promedio de nuestros tiros no apunta a la mitad, que sería no tener exactitud, y tampoco tendríamos precisión porque no apuntaríamos siempre al mismo lado. ¿Se entiende? Bueno, Sí, señor. listo. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando les dicen medida precisa o medida exacta. ¿Listo? Entonces, la incertidumbre, pues nosotros la podemos relacionar a medidas reproducibles y a otras no reproducibles. Por ejemplo, en medidas reproducibles, digamos que una serie de medidas y nosotros obtenemos los mismos resultados. Digan ustedes, no sé, medir, por ejemplo, no sé, cuánto es el ancho de mi computador, ¿sí? Si medimos y siempre nos dan los mismos resultados, igualmente no podemos decir que la incertidumbre sea igual a cero, ¿sí? Porque hay algunos errores que están ocultos o son menores a la incertidumbre asociada al aparato de medición. Ya vamos a ver qué es esto. Entonces, nosotros tenemos siempre que dudar un poco de lo que estamos midiendo. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo dudamos? Bueno, asignando una incertidumbre igual a la mitad de la división más pequeña del instrumento, ¿sí? Eso sería la resolución del mismo. Aquí en la parte de abajo vemos una reglita. Entonces, ¿cuál es el valor, cuál es la división más pequeña que ven en esta reglita? Obviamente, pues, de 0 a 15 esto es centímetros. ¿Milímetros? ¿Pero cuántos milímetros? 1. 150. ¿Qué? No, un Sí, de milímetro. cero un milímetro. Es que de 0 a 15 hay 150 milímetros. Ok, listo. No, un milímetro sería lo más pequeño que esta podría medir, ¿sí? Digamos que una medición nos da justo en la mitad de la reglita. ¿Qué podríamos decir? ¿Lo ponemos en 11 o lo ponemos en 11.1? Entonces, el valor más pequeño de una medición, eh, ese valor más pequeño, pues la mitad de eso sería la incertidumbre. Lo que les digo, yo puedo decir, mi medida es 11 o mi medida es 11.1. Pues entonces, lo que yo podría decir es que mi medida es 11, más o menos 0.5 milímetros. O bueno, esto sería, si es en milímetros, pues sería 110 milímetros, ¿no? Más o menos 0.5, o sea, podrían ser 111 milímetros o podrían ser 110 milímetros. ¿Listo? La incertidumbre es la mitad de esa casilla más pequeña porque nosotros no podemos ubicar si está más de este lado o más del otro lado. Entonces le dejamos la incertidumbre. Ahora pues la resolución de este elemento pues será 1 milímetro. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vemos esta probeta que está acá, que mide hasta 500 mililitros. ¿Listo? Entonces, aquí se ve que de 450 a 500 hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayas, es decir, 10 valores. Es decir, que la división más pequeña, si son 10 valores, y está entre 450 y 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, listo. Ah, miércoles, creo que aquí está un poquito mal. Creo que o sea, miércoles, me equivoqué al hacer los cálculos. La división más pequeña del elemento son 5 milímetros. ¿Por qué? Porque hay 10 valores entre 450 y 500. 50 dividido entre 10, pues 5. La división más pequeña del elemento son 5 milímetros. Ahora, la incertidumbre pues sería la mitad, es decir, 2.5 milímetros. ¿Sí? Profe, no entendí lo de los 5 milímetros. Bueno, es que yo había contado mal. Mire, entre 450 y 500 hay, hay 9 rayitas, es decir, 10 valores intermedios entre 450 y 500. ¿Sí? Es decir, eh, estos 10 valores cubren un rango de 50 mililitros. Ahora, si son 10 valores y es un rango de 50, pues o sea, la medida más pequeña son 5. Es decir, avanza de 5 en 5. 450, 455, 460, ¿sí? Avanza de 5 en 5 mililitros. Listo, profe. Entonces, la visión más pequeña es 5 mililitros. Pues, si consideramos eso, pues la incertidumbre debe ser la mitad, es decir, 2.5. Siempre la incertidumbre es la mitad de la medida De la de... Sí, medida más pequeña, sí señor. La división más pequeña. listo, profe. Listo. Entonces, si siempre nosotros medimos que había un volumen de 300 mililitros, pues la medición tendrá y si tiene una incertidumbre de 2.5, la medición estará entre 297.5 milímetros y 302.5 milímetros, ¿vale? Más o menos el valor de la incertidumbre. Y pues, de esta manera, el tamaño del intervalo de confianza es el mismo valor de la resolución. Es decir, yo tengo confianza que mi medición va a estar entre 297.5 milímetros y 302.5 milímetros. Es decir, mi intervalo de confianza, que es otro término, estará, será de 5 milímetros, el doble de la incertidumbre. Es por eso Es un rango de tolerancia, ¿sí, profe? o sea, sí, es el rango de tolerancia. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, en las resistencias, que las resistencias eléctricas, siempre se dice, por ejemplo, que un valor, por ejemplo, de 1K, siempre vas a estar más o menos 10%, ¿sí? Es un rango que nos da a decir, listo, podríamos fallar, podríamos que no le demos una resistencia exactamente de 1 kilo ohmio, sino que le demos una un poquito más pequeña o un poquito más alta, pero siempre, siempre, siempre nuestras resistencias están en este intervalo, ¿sí? Siempre van a tener una tolerancia, como usted dice. Entonces, mi intervalo de confianza siempre va a ser el doble de mi incertidumbre. ¿Cuál sería el intervalo de confianza de esta resistencia? Bueno, sería el 20% de 1K, ¿vale? Bueno,
Eso es en medidas reproducibles, es decir, medidas que nosotros podemos hacer simplemente utilizando los elementos que tenemos pues o sea, elementos que miden directamente. Ahora, ¿qué pasa cuando las medidas no son reproducibles? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un medidor de voltaje o un medidor de presión. Hay veces que las medidas son muy cambiantes entre ellas y se supone que estamos midiendo exactamente lo mismo. Entonces uno podría decir, venga, pero si estoy midiendo lo mismo, ¿por qué me salen diferentes cosas? Bueno, hay un error aleatorio o un error sistemático, cualquiera de los dos, pero pues a fin de cuentas nos van a salir diferentes valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para asociar una incertidumbres en ese tipo de medidas? Bueno, tenemos que primero decir, listo, ¿cuál es el valor que se reporta? Si yo tengo varios valores, ¿cuál de estos tomo? ¿El más alto o el más bajito o el valor intermedio? ¿Cuál de estos yo tomo de todas las muestras? Si yo tomo 10 muestras y me dicen, entonces, ¿cuánto fue que me dio? Yo no puedo dar todos estos valores, yo tengo que asociar el valor a a un solo valor. Y luego si me preguntan cuánto es la incertidumbre, pues aún menos. No podría saber cuánto, ¿sí? Bueno, hay un método para eso, ¿sí? Tenemos que hacer un estudio estadístico de las mediciones, ¿sí? Sobre todo se relaciona con hallar la tendencia central de las medidas y pues cuánto será la posible dispersión que puede haber. Vamos a verlo. Entonces, fácil. Si tendríamos que expresar una medida únicamente de esta muestra, pues lo que podríamos hacer y lo que es más lógico, es decir, que el valor que yo registro acá es la media aritmética o el promedio, ¿sí? Yo sumaría todo, dividiría por el número de muestras y me daría un valor promedio y ese sería el... ¿Qué valor que se reporta? Bueno, mi respuesta más sencilla es el promedio. Casi siempre es el que se asocia. Ahora, las muestras, o sea, ¿qué tanto difieren las muestras del promedio? Nos va a servir para saber la exactitud de la muestra, que es obviamente relacionada con lo que es la incertidumbre. Entonces, hay dos tipos de medidas de dispersión como para hallar qué tanto se separan los elementos de la medida central, de la medida del promedio. Uno es la desviación estándar. Uy, no sé qué pasó, estoy escuchando un ruido grandísimo. Bueno, mililitros. Voy a bajarle el sonido acá para que no me dañe mi grabación. Bueno, entonces, hay dos tipos de medidas de dispersión. Ya vamos a ver cuál puede relacionar con la incertidumbre. Una es la desviación media y la otra es la desviación estándar. Entonces, al obtener una muestra de los datos, el valor central, como ya lo habíamos dicho, es decir, el promedio, o bueno, el valor que que podríamos dar a partir de esa medición es el promedio. Y la incertidumbre la podemos representar con cualquiera de estas dos, la desviación media o la desviación estándar. La desviación estándar es más precisa, ¿sí? Ya sabemos cuál es la diferencia de precisión y exactitud. Pero, pues, la desviación estándar igualmente es una buena medida. Tampoco es que sea, o sea, que sea totalmente desechable. No, la podemos hallar. Y pues, finalmente,
La incertidumbre sería este valor. Obviamente, al hacer la sumatoria, hallar las diferencias entre cada una de las medidas con la medida promedio y dividir o sea, sumar todas esas discrepancias que hay y dividirlas por n. Eso nos daría la desviación media. Y ese sería el valor de incertidumbre. Entonces, podríamos decir promedio sería el valor que buscamos, el valor de la muestra. Y la desviación media ese sería el valor de nuestra incertidumbre. ¿Listo? Bueno, ahora, Profe, qué pena, ¿cómo es? ¿Promedio cuál es? el valor, o sea, digamos si expresáramos una medida así, no sé, 1.3 más o menos 0.015, no sé, mililitros. Este sería el valor, es decir, el promedio, y la incertidumbre es la desviación media, ¿vale? La desviación estándar también se puede asociar a la incertidumbre, pero pues ya es como más avanzada. Es una medida, como les digo, más precisa, pero la otra también es válida, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces, aquí ya lo veíamos desde antes. ¿Cómo debemos expresar una medida? La medida siempre se debe expresar así. Primero el valor, ya lo vemos que es, cuando vemos X con una rayita, se refiere al promedio. Y cuando vemos un delta de X, generalmente es asociado a la incertidumbre. Entonces la idea es que siempre o sea, las unidades o bueno, las mediciones se den de esta manera. Entonces, se entiende que nosotros tenemos un intervalo de confianza entre x menos el valor de la incertidumbre hasta x más el valor de la incertidumbre. Poniendo el ejemplo que vimos antes, una resistencia de 1 kilo ohmio con un valor o sea, de tolerancia de incertidumbre del 10%, realmente tendría que expresarse así. 1 más o menos 10% de un K es 100. Ok, pero entonces sería 0.1, ¿sí? Kilo ohmios. Así sería la forma correcta de expresar el valor de la resistencia, ¿sí? Y eso, que el más, o sea, que 1 más o menos 0,1 nos diría que nuestro intervalo de confianza es desde 0.9 kilo ohmios hasta 1.1 kilo ohmios. ¿Listo? Y pues esperaría que todas las medidas futuras o todas las resistencias que me pasen que tengan esa misma tolerancia esté dentro de este intervalo de confianza. ¿Vale? Ahora, Profe, una pregunta. sí señor, Que era delta sub i, es el mismo delta, perdón, x sub i es el mismo delta x X sub i. en el anterior. Ahí. Ah, cada una de las mediciones. O sea, yo tengo que hacer la sumatoria de las diferencias de cada una de las mediciones con respecto al, a la, al promedio, ¿sí?
Ok, Por ejemplo, yo saco el promedio de esto. Ahora para sacar la desviación media tendría que llegar y ponerme valor por valor. Bueno, digamos que el promedio fuera 45. Que no lo sé, pero pues bueno, digamos que el promedio es 45. Entonces yo tendría que empezar a ver, listo. La diferencia entre 40 y 45. Uy, ¿qué pasó? Se pegó esta parte. La diferencia entre 40 y 45 en función absoluta es 5. ¿Listo? Ahora, luego tendría que llegar a ver, listo, la diferencia entre 41 y 45. La diferencia en valor absoluto es de 4. Y así. Tendría que ver cada una de estas diferencias. Luego tendría que sumarlas todas. ¿Mm? Sumar todas las diferencias y hallar, por decirlo así, el promedio de las diferencias. ¿Por qué? Porque sumo todas las diferencias y las divido entre la cantidad de muestras. N es la cantidad de muestras. X sub i es como yo expreso que cada una de las muestras tengo que hacerle la resta y que luego eso me va a servir para hacer la sumatoria. ¿Vale? listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando yo tengo una medida, digamos distancia, que es como lo más, o longitud, que es lo más común, pues eh, esto realmente pues tengo una incertidumbre asociada. Pero si yo quisiera, por ejemplo, sumar dos medidas con cierta incertidumbre, pues la medida que salga a partir de esa suma, de esa resta, de una multiplicación o de una división, obviamente van a tener una incertidumbre asociada. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para saber cuánto es la incertidumbre de la suma? Por ejemplo, que sumáramos x y tuviéramos un delta de x. Y quisiéramos, no sé, restarlo con otra medida que sería y menos delta de y. O bueno, una medida que es más o menos delta de x y otra que es más o menos, perdón, aquí delta de y. ¿Cómo sabemos si el resultado es z? ¿Cómo sabemos cuál es el valor de delta de z? ¿Cómo sabemos cuánto será la incertidumbre asociada después de hacer una suma, una resta, cualquier tipo de qué? De operación con estos valores. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿vale? Entonces, hay una que es la propagación por suma o por resta. ¿Listo? Se manejan de la misma manera. Entonces, si las magnitudes x y y tienen una incertidumbre x, delta de x y delta de respectivamente, es decir, lo que yo he puesto antes, x más o menos delta de x sería mi primera magnitud y mi segunda magnitud sería y más o menos delta de y. Entonces, si yo quisiera calcular la diferencia entre x y y, obviamente este valor resultante tendría asociada una incertidumbre. ¿Y cuál valor sería? Sería la suma de ambas incertidumbres. No la resta, la suma. ¿Por qué? Es básicamente como si, bueno, o sea, básicamente como si yo, listo, el resultado que obtengo sería la suma de los errores posibles que yo pueda tener, ¿sí? No puedo restar los errores, porque la idea no es, o sea, al restar dos magnitudes, yo no estoy restando el error. De hecho, yo lo estoy amplificando, porque la incertidumbre, o sea, porque sigamos este jueguito.
La incertidumbre que yo puedo tener de 1 es combinada las dos incertidumbres que tenía anteriormente, ¿sí? O sea, el resultado va a tener la suma de las dos. Entonces, para la suma o para la resta, las incertidumbres se suman entre sí. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos estos dos valores, 62 más o menos 0.01 y 1.7 más o menos 0.1, fíjense que sumamos por aparte los valores. Sí. Ah, miércoles. Otro error. Profe, una Otro error. pregunta. Sí, un momento. Y también sumaríamos esta y esta. Sumarían la incertidumbre. Sí, señor. Profe, si se restan dos valores, ¿se suma igualmente la incertidumbre o se restaría la incertidumbre en ese caso? Se sumaría la incertidumbre igualmente. Pongamos el ejemplo de la resta. ¿Por qué se suman? O por qué, o sea, ¿por qué no se restan? Porque como les digo, los errores nunca se restan, siempre se acumulan, ¿sí? Entonces, el resultado de esto sería, el resultado de hacer esta resta sería 60.3, si no estoy mal, más o menos 0.11. Como ven, sumamos las incertidumbres, no las restamos. Siempre sumamos. ¿Listo? Como les digo, los errores no se restan, los errores siempre se suman, se amplifican más. ¿Vale? ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cómo sería por producto o por cociente? Es decir, por multiplicación o por división. Bueno, si tenemos una cantidad X y una cantidad Y y tienen asociadas una incertidumbre de delta X y delta Y respectivamente, si nosotros quisiéramos hacer la multiplicación de estos dos o la división, la incertidumbre va a tener este valor, ¿sí? No es tan fácil como la anterior simplemente era una suma. Ahorita tenemos que hacer como un cálculo del peso de cada una, pues para saber más o menos pues cómo sería. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un valor X, póngale X más delta de X, y tenemos un valor Y más delta de Y. Y lo que hacemos es aplicar esta fórmula. ¿Cómo sería esta fórmula? Bueno, el valor final de Z multiplicado por la incertidumbre de X sobre el valor de X más la incertidumbre de Y sobre el valor de Y. Y esto en total nos va a dar el valor de incertidumbre. ¿Vale? No es tan fácil hallarla, pero pues realmente es solamente aplicar la fórmula. Por ejemplo, pues esto de acá, si divido, igualmente me saldría, o sea, la fórmula no cambia. Con la multiplicación o con la división, la fórmula no cambia. ¿Sí? Siempre se aplica. No es que una divido, otra multiplico, no, no, no. La incertidumbre siempre va a estar asociada a la incertidumbre de un producto, de un cociente, de una multiplicación o una división, siempre va a tener esta fórmula para dar el resultado. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Dónde Sí, aparece el señor. 0,5559? Ah, ¿en qué parte? 0,55. Ahí en el ejemplo. Después del igual, 3,5550. Es como el valor absoluto de Z, por decirlo así.
pero no sé dónde No, sale. no, 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 es la suma de X y de Y. Ah, miércoles. Yo lo copié de una página y no verifiqué la suma, pero uy, Dios mío, qué errorazo. Claro, esto me daría, sería 4 punto, no, miércoles, dirán que se me olvidó sumar, pero bueno, o sea, me confié, copié tal cual de lo que estaba. eh, es claro que no hay que confiarse de todo lo que uno ve en internet. Bueno, esta más esta obviamente daría 4.017. Ah, mentiras, mentiras, mentiras. Es una multiplicación. Yo estaba sumándolas. No. Este valor será la multiplicación de este con este. Sería la multiplicación. Claro. Y si la hacemos, pues nos debería dar. A ver, ya me entró la duda. Sí, a eso en multiplicación. Ah, bueno, bueno. Listo, listo. Pero entonces, ¿por qué se suma nuevamente por el mismo? No entiendo. ¿En dónde? ¿Acá en esta parte? Sí, señor. No, no, no. O sea, el 3,5559 más o menos 3,5559. O sea, ¿por qué esos dos valores seguidos? Ah, esto es tal cual la fórmula aplicada a este ejemplo. Entonces, mire que el valor de z, es decir, el valor que nos dio acá, nos lo tenemos que utilizar para hallar el valor de la incertidumbre. Se repite, justamente es por la fórmula, Ah, listo, profe. Vale, muchas gracias. ¿vale? Hmm, Bueno, listo. Bueno, creo que podemos llegar acá hasta el momento, ¿vale? Como para tomar un descanso, que ya nos pasamos ya harto de las 7. Entonces, pues, vamos a llegar hasta acá. Hoy vamos a hacer un taller relacionado con esto. Entonces, pues, no. O sea, los conceptos igual quedarán bien cementados. Y pues bueno, ya luego veremos esta parte que es importante como para lo que les decía, empezar con las características de los instrumentos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tomar una pausa a las 7:28, reanudamos la clase. ¿Listo, muchachos? Volvimos, regresamos con la clase. Entonces, bueno, vamos a ver, como les decía, como el primer paso hacia lo que será, pues, los temas que vamos a trabajar más adelante, que son las características de los instrumentos de medición. Ya hemos visto como tal la generalidad de lo que es la instrumentación y la metrología en general, ¿sí? Pues hemos visto algunos conceptos, algunas cosas, ya vimos, bueno, más o menos cómo se debe dar una medición, ¿sí? Más o menos como parte. Ahora tenemos que ver la otra cuestión de lo que es estar dentro del laboratorio. Y pues en esa parte tenemos que tener muy en cuenta qué características o sea, se tienen en cuenta con los instrumentos para poder, digamos, hacer algunas estrategias que nos permitan controlar de una u otra manera lo que está pasando en un proceso industrial. ¿Listo? Entonces, esto es bastante importante. Vamos a empezar mirando, o bueno, aquí puse como un collage de los instrumentos que normalmente se encuentran en el laboratorio, sean análogos como este medidor de presión, sean digitales como este voltímetro, este medidor de acá de flujo, o bueno, sean digitales, tengan indicadores, no tengan indicadores, todos estos elementos hacen parte de lo que vemos en el laboratorio. Entonces la idea es saber las características de ellos, pues para tener muy en cuenta, como veíamos antes, bueno,
¿Cuál es la naturaleza y cómo yo estoy midiendo? ¿Qué factores o qué errores puedo asociar a estos elementos y cómo puedo hacer ya en un modo más avanzado para controlar a partir de estos elementos lo que está pasando en mi proceso industrial? ¿Listo? Entonces todo esto se relaciona con ello. Ahora, las características de los instrumentos que vemos en el laboratorio y que vemos en general en la instrumentación industrial puede ser de dos diferentes tipos. ¿Listo? Puede tener características estáticas que son muy relacionadas con lo que veníamos viendo o características dinámicas, ¿sí? Que ya es algo más, mucho más avanzado y que pues veremos la próxima clase. Por el momento vamos a hacer solamente un alto para ver las características estáticas. ¿Mm? Bueno, entonces, nosotros podemos tener diferentes especificaciones que se pueden asociar a los instrumentos de medición de manera, o sea, con una característica estática. ¿Listo? Por ejemplo, hay especificaciones que son asociadas al indicador. Entonces, pues el indicador va a tener una serie de características que es importante como tener en cuenta. Por ejemplo, lo que veíamos antes, si es un indicador análogo o un indicador digital, ¿sí? Veríamos la proporción que tiene, por ejemplo, pues cada indicador con respecto a su elemento de medición. Los indicadores análogos, pues, funcionan principalmente con agujas que nos permiten saber un valor. Pero, por ejemplo, en los instrumentos digitales ya a través de los displays 7 segmentos o de una pantalla pues más elaborada, ya nos puede decir qué valores hay sin tener una duda muy grande, ¿sí? Ya no jugaría tanto en contra de lo que veíamos antes como la visión o como tal la, el perfil en el que uno está mirando, si está mirando más de un lado, más del otro, pues ve algo diferente en los indicadores análogos, no, ya no jugaría en eso. Pero pues son especificaciones que están asociadas a el instrumento. También la escala. La escala pues ya la hemos visto, entonces es una matriz con marcas, con cifras. Entonces, esta también es una especificación. Y también la longitud, qué tanto, qué tan grande es. Por ejemplo, cuando estamos midiendo presión, es importante, como yo les decía, tener en cuenta que si mi presión llega máximo a 100, que yo sé que más o menos va a llegar a 100 y yo tengo un medidor de 50, pues hombre, estoy perdiéndome la otra mitad solo estoy viendo el partido a medias. Entonces, pues no es la idea. Ahora, obviamente la mayoría o sea, la mayoría de cosas se relacionan más hacia la parte análoga, porque lo otro, pues, es muy preciso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos los conceptos que vimos anteriormente. Pues bueno, vamos a ver un límite inferior, un límite superior. Eso en total, pues, daría la longitud de la escala. Si, por ejemplo, pues nosotros tenemos un intervalo, digan ustedes, separaciones entre décimas, milésimas, eso se va a relacionar con el intervalo de la escala. Básicamente esto se podría decir que es la resolución, ¿sí? Todo eso tiene que ver porque puede jugar en nuestra contra al hacer una medición con un elemento, ¿sí? Claro que, pues bueno, es más, como es de manera estática, se puede corregir fácilmente. Por ejemplo, si yo tengo una báscula que yo sé, bueno, creo que ese ejemplo ya lo vi al comienzo, pero bueno, lo vuelvo a dar acá. Si yo tengo una báscula que sé que siempre me bota 2 kilos de más, pues entonces yo ya sé que a lo que yo vea le resto 2 kilos y ya. Es porque es una característica estática, ¿sí? Entonces, pues no va a cambiar con respecto al tiempo. Siempre que la mida va a tener una diferencia de
2 kilogramos. Entonces, perfecto, yo no tengo problema con eso. Puedo hacer la conversión y puedo hacer la adecuación más bien, y pues sé cuánto es mi peso. Bueno, era en cuanto al indicador del elemento. Ahora entre la capacidad. Pues bueno, también es muy relacionado con lo que veíamos bien. Nuestro elemento va a tener un límite superior y un límite inferior, los cuales para nuestro proceso no deben traspasarse. Si se traspasan, vamos a tener un problema en la medición, que pues tiene que resolverse agrandando los límites, o bueno, consiguiendo un medidor con mayores límites, ¿sí? También el rango. Obviamente, si tenemos no sé, si estamos en una industria, no vamos a medir con un termómetro de esos que uno se ponía como en la axila. No vamos a meter el termómetro ahí porque pues, ¿qué? No nos va a servir, o sea, la escala es muy diferente a la que manejamos. Puede que tenga un rango adecuado, o sea, digamos entre 0 y 100, pero si estamos manejando líquidos sobre, no sé, 200 grados centígrados, pues hombre, no nos va a servir. También tenemos que ajustar ese tipo de cosas. Y el alcance, obviamente. Nosotros podemos decir, listo, tengo un termómetro que tiene un alcance de 15 centímetros. Los termómetros que normalmente utilizamos como, digamos, bueno, sí, si una persona está por debajo de 100 grados centígrados es porque ya está muerta. Y si está por encima de 45 centímetros, también está muerta, solo que no le han avisado. ¿Sí? O sea, tiene una fiebre tan alta que pues igual se va a morir. Entonces, no existe una persona viva que tenga valores distintos de temperatura. Entonces, sí o sí, pues el medidor de ese termómetro, pues, ¿para qué necesita estar más allá de estos valores? Si pues lo que quiere medir es la temperatura de una persona. Entonces, bueno, no, depende del alcance. Y el alcance, pues obviamente, debe ser relacionado con la magnitud que nosotros vamos a medir. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver más algo no restricto, o sea, anteriormente veíamos restricciones, como no podemos usar esto porque se sale del margen que nosotros estamos manejando. Ahora pues veámoslo, más las especificaciones asociadas como al sensor. Siempre va a haber una curva de calibración o una característica CC. ¿Qué es esto? Es simplemente la respuesta del sensor o del instrumento a la magnitud de medición, y cómo esta reacciona ante eso. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, digamos, un medidor de paletas, no sé si lo han visto alguna vez, pero bueno, un medidor de paletas es un elemento encargado de verificar cuál es el valor del flujo que hay en un tubo, ¿sí? Simplemente es como una especie de hélice, se mueve a partir del flujo, y si hay mucho flujo, pues se va a mover más rápido. Si hay poco flujo, pues se va a mover más lento. Entonces, entonces realmente lo que está saliendo es una medida de velocidad. Tendríamos que asociarla hacia lo que nosotros queremos relacionar, que es flujo, ¿sí? Esa velocidad se asocia al flujo. ¿Cómo lo hacemos? Pues respecto a una curva de calibración. Si ese fuera el caso, pues ya no serían estos ejes, sería, por ejemplo, velocidad de las aspas con respecto al flujo, ¿sí? Que obviamente sería metros cúbicos o litros, eh, por una cantidad de tiempo, ¿sí? No sé, bueno, por segundo, podemos decir, ¿sí? Entonces, una velocidad angular de una aspa, eh, bueno, podemos ponerle en radianes por segundo.
pues me va a relacionar cuánto es mi flujo. La cosa es tener como la característica, la curva de calibración que nos permita asociar un resultado con el otro, ¿sí? Si yo tengo una velocidad de tanto, mi flujo será de tanto. Si yo tengo una velocidad de tanto, mi flujo será de tanto. B1 corresponde al flujo 1. B2 corresponde al flujo 2. ¿Listo? Entonces las curvas de calibración nos dan la relación entre la variable que sale y pues la que yo realmente quiero medir. Bueno, entonces algunos tienen unas características inversas de esta manera, otros tienen unas características más directas, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, en lo que respecta a la medición de temperatura, por ejemplo, la temperatura y el volumen, pues, están directamente relacionados, ¿sí? Porque a más temperatura, un elemento, un mismo elemento puede tener mayor volumen, ¿sí? Obviamente hay una unidad de conversión, pero pues bueno, más o menos la característica es lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué es la linealidad? Es el grado de coincidencia entre la curva característica, ¿sí? O sea, la curva de calibración, la curva característica sería la punteada, y la curva ideal, la aproximación lineal sería esta negra, ¿sí? En la vida real es muy difícil que las cosas den totalmente lineales, pero la idea es que nosotros tratemos de acercarlo lo más posible. Entonces la curva de calibración va a estar muy cercana a la aproximación lineal, pero pues no va a ser la misma. Siempre va a haber un error de linealidad. Si tenemos más linealidad, si tenemos menos error, vamos a facilitar el manejo de los sensores, porque podemos, podemos en nuestros cálculos, en nuestras simulaciones, eh, podemos relacionarlos de una manera más directa. Sin embargo, pues no es indispensable, pero sí es algo deseado, ¿vale? Algunas curvas, por ejemplo, la que vimos anteriormente, no tienen absolutamente nada lineales. Listo, no hay ningún problema. Lo importante es saber cómo sopesar esto. ¿Listo? Ahora, otra especificación asociada al sensor es la sensibilidad. Es la cantidad o el incremento de una variable a partir de, por ejemplo, un estímulo que puede ser el valor que estamos midiendo. Pongámoslo de esta manera. Un ejemplo. Un amperímetro es un elemento que se mueve, o sea, que es muy similar a al indicador análogo, ¿sí? O sea, es un elemento que a partir del giro de una aguja nos da un valor que nosotros esperamos, ¿sí? Por lo menos si el amperímetro es un valor, es un amperímetro análogo. Entonces, por ejemplo, si estamos midiendo corriente, la aguja cambió de tantos grados, o sea, está en un valor y luego cambió a otro valor, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, este cambio se debió a que la corriente aumentó, ¿sí? Obviamente la agujita, entre más valor tenga, pues más estará, más ángulos, mayor distancia angular correrá, pues para indicar un valor distinto. La sensibilidad estaría dada por cuánto más o menos cambia la respuesta del medidor con respecto a al valor medido. Esa es la sensibilidad. Entonces,
Si lo vemos como, o sea, sensibilidad, pues ¿a qué lo asociamos? Si alguien es muy sensible, si uno medio le hace algo, pues bueno, él va a reaccionar mucho peor, ¿sí? Que si no reaccionar. O sea, perdón. Por ejemplo, si uno dice que es una persona muy sensible, si por ejemplo uno le dice, no, esos zapatos están feos, ¿sí? Esos zapatos puede que le hayan valido 400.000 pesos, pero hombre, son fluorescentes, tienen tienen azul, tienen rojo, tienen verde, tienen de todos los colores y no le combina para nada. Una persona muy sensible, pues, puede reaccionar muy mal ante eso. Una persona menos sensible, pues, va a decir, no sé, chúpelo, es mi gusto. Ya. Entonces, lo asociamos a qué tanto reacciona a algo con respecto a un estímulo. ¿Listo? Profe, pero porque digamos, el cambio de la aguja sigue siendo igual, o sea, ¿qué cambio hay? Nada. Bueno, un amperímetro funciona a partir de la resistencia que se genera ante una corriente. Entonces, si la corriente es muy pequeña, la resistencia va a ser muy alta, entonces la agujita no se va a mover tanto. Si tiene una corriente más grande, la corriente hace que, o sea, la resistencia contra la corriente pues se va a disminuir, entonces hace que la aguja pueda moverse más hacia un lado. Bueno, el funcionamiento realmente como tal, pues bueno, es más o menos asociado a algo así. Pero pues todos esos indicadores de esta manera, que funcionan con agujas, que son indicadores análogos, lo que funcionan es como tienen asociados un resorte y se resisten hacia el cambio, pero lo que hace que cambien es, por ejemplo, la intensidad de presión. Si es más presión, hace que la aguja, como que la aguja se mueva más para un lado. Si es más corriente, hace que la aguja se mueva más hacia, pues, en en la dirección de las manecillas del reloj, ¿vale? Entonces, pues eso es un ejemplo, digamos, si lo queremos ver con algo digital también se puede. Por ejemplo, si yo, no sé, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, un, un celular que yo digo que mi pantalla no es muy sensible, pues ante un estímulo cualquiera mi pantalla no se va a mover mucho, no voy a poder como bajar tan rápido, pues por ejemplo mirando Facebook. Pero si yo tengo una pantalla más sensible, pues cualquier estímulo va a hacer que se mueva más con respecto al otro celular que tiene, o sea, que tiene menor sensibilidad. Es como la relación entre la respuesta y el estímulo, ¿sí? Solo era un ejemplo de un medidor análogo, pero pues se puede aplicar absolutamente a todo. ¿Listo? Solo, Entonces lo podemos asociar muy fácilmente a lo que es una derivada. El cambio en Y, ¿qué consecuencia, perdón, el cambio en X, qué consecuencia va a tener en el cambio en Y? ¿Sí? Pero bueno, normalmente viene a ser, normalmente está relacionado con la curva, o sea, si es lineal, la curva de calibración, pues entonces normalmente va a ser, o sea, va a estar relacionado con la pendiente de esta recta, ¿sí? Si la pendiente es muy pequeña, pues la sensibilidad es pequeña. Si la pendiente es alta, la sensibilidad es alta. Bueno, ahora, más allá del sensor, pues que tiene su cierta sensibilidad y por ejemplo, pues obviamente vamos a tener más sensibilidad cuando utilizamos elementos digitales que elementos análogos. También tenemos que ver la parte de la calidad, ¿sí?
Entonces, una parte que tenemos que ver con la calidad es, por ejemplo, decir, ok, si nosotros estamos realizando una lectura ante un estímulo, ¿qué tan similar será, por ejemplo, medir cuando, no sé, por ejemplo, un, no sé, un resorte en una válvula, ¿qué tal es subiendo? Es igual o sea, una, un resorte es igual elongándose o comprimiéndose. Eso es la histéresis, la diferencia entre un proceso contrario al otro. Por ejemplo, si nosotros estamos comprimiendo el resorte y va a tener cierta resistencia, y por ejemplo cuando se suelta, esa resistencia se suelta, pero no es como la misma eh, cuando nosotros hacemos la lectura, pues ahí hay una histéresis. Entonces, mayor histéresis se relaciona con menor calidad. ¿Por qué? Porque la idea es que las mediciones deberían ser uniformes. Si yo estoy incrementando un valor o si estoy disminuyendo en él, igualmente todo debería ser uniforme. La histéresis es como el error que hay entre uno y otro y pues entre más grande, pues peor. ¿Listo? Entonces, entre más grande la histéresis es una asociación de menor calidad del elemento. Eso se relaciona mucho a la repetibilidad, que es una capacidad de decir, ok, la cantidad de veces que yo mida esta variable, todas las veces va a salir igual. ¿Sí? Un elemento que no tenga mucha calidad, su repetibilidad va a ser baja. ¿Sí? Porque yo mido una vez, listo, bien, me dio un valor, y mido otra vez, me dio un valor totalmente distinto, pues bueno, qué vaina tan chimba. O sea, no puedo medir 3 veces seguidas porque me salen diferentes valores. Terrible. Y otra es con la resolución. Si nosotros queremos tener, o sea, un elemento con mucha calidad, pues esta debe tener resolución porque nos va a dar una incertidumbre mucho menor. ¿Sí? Una resolución muy alta significa una incertidumbre muy alta. Entonces, la idea es que siempre eh, haya un valor alto con respecto a la calidad de las mediciones. Por ejemplo, acá eh, estamos viendo como la lectura de un estímulo, por ejemplo, digamos, de un medidor digital. La resolución, por ejemplo, perfecta sería una línea recta, pero por ejemplo, los medidores digitales, si tenemos un display 7 segmentos que nos muestra, no sé, un valor de presión, digamos, no sé, que tenga unidades y que tenga decenas, pues entonces, o sea, digamos que me dé, no sé, 98. Listo. Pero entonces los decimales, ¿qué? ¿Mm? Todo esto se va a asociar a, o sea, que vamos a tener una resolución muy limitada y no podemos verificar los valores intermedios. Entonces, obviamente, ¿qué elemento va a tener mayor calidad? ¿El que tiene solo decenas y unidades o el que tiene eh, unidades, o sea, que tiene décimas y centésimas? ¿Sí? Obviamente el que tiene mayor resolución es el que será el que tendrá mayor calidad. ¿Mm? Porque este proceso se hace más pequeño. ¿Sí? Obviamente vamos a tener a estos dos elementos que ya vimos antes asociados a lo que es la calidad. ¿Listo? Entonces,
hay una diferencia muy marcada en un elemento que tiene calidad, que no va a tener tanta exactitud y no va a tener tanta precisión, con el elemento que tiene bastante exactitud y bastante precisión. Obviamente, si tenemos ambas, si tenemos un gran grado de ambas, pues vamos a tener un elemento con mayor calidad. ¿Mm? Y bueno, también algo muy importante, si mi elemento está calibrado, si yo tengo la migra torcida o no. Entonces, si el elemento está calibrado, pues no habrá una diferencia muy grande entre el valor real y el valor medido, ¿sí? Vamos a tener una precisión, una exactitud. Ahora, si tenemos una descalibración, es lo que se relaciona más con una falta de exactitud. ¿Listo? Entonces, pues, si tenemos una descalibración, era el ejemplo que yo decía de la balanza. Si está descalibrada por 2 kilos, pues siempre me va a marcar 2 kilos de más. O 2 kilos menos, dependiendo del caso. ¿Mm? Obviamente la calidad siempre estará, la calidad de una medición estará dada a un proceso con un instrumento calibrado. Por ejemplo, ¿qué puede pasar cuando se descalibran los elementos? Puede pasar, o sea, puede pasar de diferentes maneras. Puede tener un error como tal absoluto, es decir, lo que yo les decía siempre, por ejemplo, digamos, este sería el ejemplo de la báscula, que yo siempre cuando mido, cuando realizo las mediciones, mido un poquito de más, ¿sí? O un poquito de menos. Pero siempre es constante la diferencia, siempre es constante. Pónganle que acá son los 2 kilos que yo siempre dije que hay de diferencia, ¿sí? 2 kilos más o 2 kilos menos, pero es constante. Entonces, hay ese tipo de errores asociados pues con la descalibración, pero hay otros que el error se vuelve más visible cuando tenemos valores más altos, cuando tenemos, eh, o sea, que como que el error se multiplica. ¿Mm? Entonces, pues ya sería que si, por ejemplo, no sé, se mide, no sé, mi primito chiquito de, no sé, de 10 años, se mide y él pesa, no sé, 24 kilos por acá. El error asociado a esa medición será mucho menor que si yo me peso. Que si yo me peso pues con 80 kilos, pues obviamente mi error estará mucho más marcado que el error de la medición de él, ¿sí? Entonces, la calidad en la calibración debe ir de las dos maneras. No debe tener un error constante y tampoco debe tener, o sea, y es mucho peor si tiene un error multiplicativo. ¿Listo? Sin embargo, como son características estáticas, uno podría decir, listo, a la medición de acá, réstele siempre 2 kilos. Y a la medición de acá, réstele, no sé, lo tendríamos que ver en porcentaje, 10% de lo que está midiendo. ¿Sí? Pero, obviamente, pues todo tiene que ver con la calibración. Aquí era lo que veíamos de la histéresis. Si tengo una diferencia entre o sea, la repetitividad no se da porque tengo una diferencia en cuanto yo realizo, en cuanto a un caso con el otro, pues entonces ahí tendremos un error bastante, o sea, un error asociado, que es mucho más difícil de corregir, ¿sí? Este también se llama error de angularidad, además de histéresis, ¿sí? La diferencia entre un proceso de medida y el otro. ¿Mm? Pero bueno, son errores que si ustedes lo ven bien, son posibles de compensar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si lo viéramos como una cajita, un sistema de cajitas,
Por ejemplo, yo tengo aquí mi sensor y ese me mide tanto. Y yo sé que hay una característica estática que hace que la medición no sea correcta. Pues yo puedo decir, listo, réstele, no sé, el 2% o réstele 2 unidades, 2 kilos, ¿sí? Son características que son posibles de, o sea, que no cambian con respecto al tiempo, que son estáticas en cuanto al tiempo. Por eso, pues se pueden tratar. Las otras que vamos a ver más adelante, las especificaciones de la parte dinámica, pues son distintas. ¿Listo? Lo importante, pues, es que un proceso de medición siempre va a estar atado a ambos. ¿Por qué? Porque medimos con instrumentos. Y si los instrumentos están descalibrados, pues bueno, nuestra medición no será precisa, ni modo, pero bueno. Bueno, muchachos, ¿hasta acá hay dudas? Esto es todo, sí. O por el momento, pues, vamos claros. Pues bien, hasta el momento, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces ya vamos a venir con la parte de ejecución. Vamos a ahorita hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos la otra vez. O sea, o bueno, el que hicimos en el parcial. Vamos a aplicar otro elemento muy importante que es como el de crear subprocesos. Ya lo vamos a ver. Pero entonces, bueno, vamos a tomarnos unos 10 minuticos y pues vamos a continuar con la parte práctica entonces a las 8:15, ¿vale? Entonces, bueno, Una pregunta antes sí del señor. break. Es que no sé, usted ahorita nombró algo en LabVIEW. No sé si le presento pantalla. Que, o sea, para ver si no instalo otra vez eso. Ok, bueno, sí, presénteme. Mm, ya estoy pensando. ¿Ya ve la pantalla? No, no señor, todavía no. Ok, un segundito. Ya. Un segundito, que es que el computador me puso lento. Tranquilo, tranquilo. Ay, Dios santo. No, profe, se bloqueó. Me va a tocar reiniciarlo si quiere ahorita después del break. Qué pena. Listo, perfecto, no hay ningún lío. Bueno, Listo, muchachos, entonces a las 8:16, ¿listo? Retomamos. listo.